Atención, hay información de último momento con la causa que investiga la muerte por Maradona. A pedido del fiscal Ferrari, con el apoyo formal de Fernando Burlando, abogado de las hijas de Maradona, están allanando la clínica Olivos. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan, Fito? ¿Qué tal? Buenas noches, Rodi. Y esta decisión de la justicia de allanar la clínica surgió después de que el director de esta entidad, hasta hace muy poco tiempo, Pablo Dimitrov, sumara a su declaración testimonial y aportara parte de la historia clínica de Diego Armando Maradona, estudios prequirúrgicos, ¿no? La semana pasada el jefe de la terapia intensiva de esta misma clínica había dicho que Maradona había sido operado en 2020 sin estos estudios prequirúrgicos. Hoy los aporta el que era el director. ¿Y de qué se da cuenta el abogado Fernando Burlando y después el fiscal en el momento en el que aparecen estos estudios? Que bueno, que estos estudios, Rodi, llegaron después de que lo operaran a Maradona. A las 22:45 de la noche, a Maradona lo operaron 21:30. Y por ejemplo, un dato importante que aparecía en estos estudios de la época de la pandemia era saber si Maradona tenía COVID o no, ¿no? Y a partir de esta situación es que el fiscal dice y le pide a la justicia, por favor, allanen porque necesitamos la historia clínica completa de Maradona. Estos estudios no figuraban en el expediente y a partir de eso es que se decide el allanamiento de la clínica que va a estar sucediendo en minutos nada más. Bien, Fito, ampliamos enseguida, dale. Vamos a ver qué pasó hoy, qué declaró Pablo Dimitrov, director médico de la clínica de Olivos, donde recordamos estuvo internado y lo operaron a Diego de la cabeza. Ante el juez dijo, hicimos una reunión en terapia intensiva con la familia. Las hijas decían que no podían verlo ni comunicarse. Era un paciente agresivo que se arrancó las vías, muy complicado para llevar a domicilio. Hicimos los prequirúrgicos, aquí está la clave del allanamiento. Hisopado y evaluación clínica y cardiológica. Lo sedamos con una carga de medicación importante durante 24 horas. Había que controlar médicamente la excitación. Tanto Luque como Kosachov estaban siempre presentes. Agustina Kosachov, a propósito de ella, la psiquiatra que trató durante 5 años a Maradona, una de las personas que sigue en la mira de la justicia junto al médico Leopoldo Luque, investigada la causa que intenta determinar si hubo o no negligencia en los profesionales de la salud, que no eran ni más ni menos que el círculo íntimo el que decidía por Diego Armando Maradona. Vadim Misanchuk es el abogado de Kosachov. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenas noches. Un gusto. ¿Todo bien? ¿Cómo calificaría la situación de su defendida hasta esta altura en el juicio? Bueno, primero quisiera volver un poquito sobre la presentación que recién acabo de escuchar para decir lo siguiente. En primer lugar, el doctor Dimitrov, ex director de la Clínica Olivos, declaró hoy durante 6 horas. La presentación que ustedes hicieron tiene extractos de esa declaración, pero que no coinciden cronológicamente algunas cosas que me gustaría dejar en claro. Cuando las hijas hicieron referencia a que no podían tomar contacto con su padre, estaba haciendo referencia a cuando el padre vivía solo, sin familiares, en una casa en Bransen. Y cuando hablan de la Clínica Olivos, las declaraciones de las hijas, la historia clínica y el propio Dimitrov dijeron que estuvo todos los días acompañado por una de las hijas. Entonces, es muy importante acomodar las fichas de este rompecabezas para que un poco se entienda. Por otro lado, déjame decirte que a raíz de tu pregunta, ¿cómo encara Agustina este juicio? La verdad que es un juicio que tiene una trascendencia importantísima. Y la verdad es que estamos muy conformes con las audiencias día tras día, porque por ejemplo Dimitrov dijo claramente que Maradona no tenía problemas de corazón, que mientras estuvo internado en la Clínica Olivos, el paciente Maradona no tenía problemas cardíacos ni tampoco tenía hipertensión. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento una de las acusaciones contra Agustina Kosachov fue que la medicación que ella le daba y que además le daban en la Clínica Ipensa y que también le dieron en la Clínica Olivos, es decir, que era la misma medicación,
tenía efectos directos en un paciente que tenía problemas cardíacos. Bueno, eso con el correr de las audiencias ha ido quedando descartado. Maradona durante el año 2020 y durante doctor, el año 2019 Maradona no tenía... era un paciente terminar la idea. cardíaco. Maradona era un paciente cardíaco. No. Bueno, en el juicio ha quedado demostrado que no, Rodolfo. Ha quedado demostrado Me parece que la si defensa bien opina tuvo todo lo contrario. Diego había tenido algo que lo obligaba toda su vida a tomar pastillas por su corazón. Lo han dicho los médicos que lo han tratado. Rodolfo, déjame decirte que eso no surge de las historias clínicas y no surge de la prueba que se está produciendo en el juicio. Por eso es muy importante, yo agradezco esta oportunidad que me das porque no soy una persona que tenga acceso a los medios, por eso siempre agradezco, porque una cosa es lo que dicen algunos de mis colegas cuando salen del juicio y se paran delante de una cámara o con un micrófono, y otra cosa es lo que está pasando realmente en el juicio y lo que dice la documentación que no fue cuestionada, porque hay documentación que sí fue cuestionada y documentación que no fue cuestionada. Déjame decirte, Rodolfo, en ese sentido y en esa línea, que no hay una sola prueba que acredite fehacientemente que Maradona tomaba medicación para el corazón, y te hablo solamente de los últimos 2 años para tener una referencia, 2019 y 2020, porque no surge de las historias clínicas y los estudios que están en la causa, que no fueron aportados por esta parte, fueron aportados por otras partes y nadie los cuestionó, daban cuenta de una funcionalidad cardíaca correcta que no necesitaba medicación para el corazón. El jefe de terapia intensiva de la Clínica Olivos, el director de la Clínica Olivos, hoy declaró y dijo que el aparato cardiovascular de Maradona funcionaba bien y que tampoco tenía hipertensión. Por eso te agradezco la posibilidad de que se escuche también la otra campana. Está bien, yo no comparto, doctor. Sí, acá hemos estado hablando con la otra parte y solo de pensar de Maradona, después lo que ocurrió en Punta del Este hasta ahora, todo el mundo sabía que Maradona era un paciente que presentaba riesgo cardíaco, pero no quiero pararme ahí, lo hemos escuchado. Una de las grandes acusaciones sobre su defendida es que junto a Luque lo que buscaron fue apartar a Maradona de su familia, de las hijas, de su pequeño hijo, de la ex esposa. ¿Qué responde a eso? Qué falso, Rodolfo. Basta con haber estado en el juicio, en las audiencias, y basta escuchar la declaración, por ejemplo, de una expareja que tiene un hijo de Diego Armando Maradona, y con ver las pruebas que hay en el expediente para ver cómo ella iba a la casa de Tigre, lo mismo que 2 de sus hijas. Hay 2 de sus hijas que han declarado y que han ido a la casa de Tigre. Por eso te digo, es decir, es muy difícil compatibilizar un juicio real, algo que está pasando adentro de tribunales de manera seria, con algunas cosas que les llegan a ustedes que no tienen sustento en la prueba. ¿Por qué lo llevaron a una casa a Maradona? ¿Por qué no había una reanimación? ¿Por qué Luque y Kosachov no pusieron un reanimador, una ambulancia preparada para reanimarlo a Diego en la puerta? ¿Por qué? Espera, bueno, eso es una de las preguntas del millón y agradezco también la posibilidad de dar la respuesta. Cuando el señor Maradona superó la cirugía del hematoma subdural que lo llevó a la Clínica Olivos y estaba en condiciones de ser externado desde el punto de vista clínico y cardíaco, la gente de la Clínica Olivos recomendó que el paciente, por su problema de adicción al alcohol y sus episodios de síndrome de abstinencia, recomendó que sea internado en una clínica de rehabilitación neurológica y motora. Esta opción, Rodolfo, fue rechazada por el propio paciente. Entonces, si vos me preguntás en el plano teórico... ¿Pero estaba Diego en sabe... condiciones de tomar esa decisión si era víctima de una adicción? Bueno, porque digo, usted defiende casualmente a su psiquiatra. Sí, igual estoy siendo lo más objetivo posible por respeto inclusive a la familia del señor Diego Armando Maradona. Déjame decirte una cosa, los adictos, según el marco legal argentino, no se internan, se presume la capacidad del adicto y se escucha y tienen autonomía de la voluntad, salvo cuando cruzan un límite. Y no por palabras de Kosachov, sino por palabras del director de la Clínica Olivos, que tuvo contacto con Maradona,
y lo dijo hoy, por eso es tan interesante su declaración y por eso duró casi entre 5 y 6 horas. Dijo, Maradona comprendía, Maradona era capaz de comprender que lo ideal para él era irse a una clínica, pero él quería irse a su casa. Entonces las opciones, Rodolfo, no eran irse a una clínica o ir a una internación domiciliaria. No, no. La opción era el paciente que se quería ir a la casa y que podía irse y que se iba a ir a la casa de Bransen, donde tenía episodios de tomar alcohol, etcétera, etcétera, o una solución intermedia que fue esta internación domiciliaria que se armó este dispositivo con una finalidad muy concreta, que Maradona no tomara alcohol y que, dos finalidades, perdón, que Maradona no tomara alcohol y que tomara la medicación de manera reglada. Entonces, si vos me preguntás desde el plano teórico qué era lo ideal, y desde lo ideal te mentiría si te dijera que desde el plano teórico no era una clínica de rehabilitación, pero no podemos desconocer que el paciente no aceptaba y que no se podía vulnerar la autonomía de la voluntad del paciente porque no se cruzó la línea de lo que establece la ley de salud mental para internar compulsivamente a una persona. Es decir, hay un marco legal en Argentina que establece que para internar compulsivamente a una persona se tienen que dar ciertos requisitos que no se daban en el caso de Maradona. Y digo esto no dicho por mí o dicho por mi clienta, dicho por hoy el director de la Clínica Olivos. Entonces, no estaban dadas las condiciones para internarlo compulsivamente y la opción, él no la tomó, la de ir a la clínica. Él se quería ir a la casa. Por lo tanto, se armó este dispositivo intermedio que tenía esas dos finalidades que te dije antes. Entonces, vos me preguntaste, ¿por qué no había una ambulancia en la puerta? ¿Por qué no había un reanimador? Bueno, la Argentina tiene un marco legal específico sobre internaciones domiciliarias. Hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y ese nivel de complejidad se da a partir de las necesidades del paciente. El paciente no tenía problemas cardíacos, no tenía en su casa de La Plata ni una ambulancia en la puerta, ni un reanimador, que se llama en realidad, perdón por expresarme mal, un desfibrilador. Entonces, lo que se pidió fue un médico clínico, un médico neurólogo, kinesiología, nutricionista y enfermería 24 horas. Eso fue lo que se pidió, Rodolfo, y para el día 13 de noviembre ya se había conformado, según las pruebas del expediente, un equipo que constaba de una coordinadora médica, puesta por la prepaga, una coordinadora administrativa, un médico clínico, un médico neurólogo, enfermería 24 horas, su psiquiatra de confianza, un psicólogo y el doctor Luque como médico de confianza. Es decir, ese es el equipo que se conformó para la Casa de Tigre. Después, cada uno está en este juicio para dar explicaciones según su especialidad qué hizo durante esa internación. Por ejemplo, mi clienta la última vez que lo vio con vida a Maradona fue el 18 de noviembre. Fue una semana antes de que lo encontrara fallecido, después, lamentablemente, el día 25 de noviembre. Durante esa semana nunca fue a verlo, siendo su psiquiatra y teniendo que adaptarse a un entorno totalmente distinto, Diego. ¿Nunca lo vio esa semana? Sí, Rodolfo, los tratamientos psiquiátricos y psicológicos constan de visitas pautadas que pueden ser una vez por semana, 2 veces por semana. En este caso fue una visita por semana la que se pautó con medicación diaria y entrevistas. No nos olvidemos que estábamos en pandemia y que ya existían las entrevistas a través de videollamadas. El contacto entre Kosachov y con Diego Maradona no está cuestionado en este juicio, porque Maradona no se suicidó y Maradona no mató a nadie. Es decir, que Maradona no lo llevó a la muerte un episodio psiquiátrico. A Maradona, una semana después de que lo haya visto con vida Agustina Kosachov, murió de una arritmia ventricular izquierda, que por las pruebas que se agregaron al expediente en las últimas pericias oficiales, esa arritmia no fue provocada por la medicación que le daba Kosachov. Pero se murió del corazón. Está buenísimo esto de... Sí, se murió del corazón, pero no fue la medicación psiquiátrica la que le provocó esa arritmia. Sí, se murió del corazón. Le hago una consulta. Maradona estaba hinchado. Las imágenes de Diego son muy dolorosas, fundamentalmente para sus hijas, para sus seres queridos. ¿Nadie lo vio? ¿Kosachov era consciente de cómo estaba su paciente los días previos? Los médicos coinciden que hubo agonía. O sea que el cuerpo, de alguna manera, fue mostrando síntomas que, dicen algunos, hasta con un diurético se pudo haberle salvado la vida a Diego. Kosachov, ¿qué dice? Te digo primero lo que dicen las pruebas que se fueron produciendo en el juicio.
Ese edema, y en esto fueron muy estrictos los fiscales y los jueces, que están haciendo un trabajo impecable, a mi criterio, por más que con los fiscales tengo una postura antagónica, obviamente, desde el punto de vista de la valoración de la prueba. Esa hinchazón tan notoria, que no es la que se vio en las fotos, porque la hinchazón que vimos en las fotos es de un paciente que ya llevaba 4 horas de fallecido, cuando los efectos cadavéricos hacen mella en el organismo y después de haber tenido 1 hora de reanimación. No era esa la imagen de Maradona el 25 antes de haber tenido 1 hora de maniobras de reanimación, que implica también el ingreso de aire al organismo. Pero lo que quedó probado en el juicio, Rodolfo, es que esa acumulación de líquido, no pudieron dar certeza, pero hablan de entre 3 y 4 días. Es decir, que entre 3 y 4 días Maradona empezó a acumular líquido. Y como te dije antes, mi clienta la última vez que lo vio a Maradona fue 7 días antes. Con esto no es que yo esté atribuyendo responsabilidad penal por la muerte de Maradona en otras personas. No es mi función, yo soy defensor y solamente quiero dejar en claro. La última vez que lo vio Agustina Kosachov con vida a Maradona fue el 18. Y según las pruebas que se están produciendo en el expediente, esa hinchazón, que se llama acumulación de líquido acítico, llevaba entre 3 y 4 días, con lo cual ella no lo vio. Y por otro lado, nadie la alertó sobre eso, pero sí hay pruebas en el expediente sobre otras personas que fueron alertadas, otros profesionales de la salud que fueron alertados sobre edema, indicaron conductas para el edema y también sobre taquicardia. Son todos elementos que justamente en el juicio están saliendo a la luz y son muy importantes, doctor, sobre todo para que... Sí, Rodolfo. No, le agradezco muchísimo. Hemos consumido mucho tiempo de noticiero, le agradezco muchísimo su tiempo. No, en esta jornada el agradecido 17, soy yo. donde buscamos escuchar absolutamente todo. Le mando un gran abrazo. Otro abrazo para ustedes y nuevamente gracias por darme esta posibilidad. Gracias. Hasta luego.